Empezamos con la capacitación para obesidad en el primer y segundo nivel de atención, abordaje de calidad en las enfermedades crónicas. Yo soy Francisco Donofrio, médico nutricionista, referente del programa de obesidad del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del PRIS. Como recordarán, tuvimos la charla presencial el 29 de junio, donde hablamos para recordar un poquito, diferentes temas que ustedes recordarán. Hablamos de lo que es obesidad, la definición de obesidad, cuáles son los componentes de la ingesta, gasto, referido a la génesis de la obesidad, cuáles son los elementos que existen en la desnutrición fetal, el ambiente obesogénico, vimos el sueño, la importancia que tiene el sueño en la generación de obesidad, vimos también microbiota, el papel que tiene la importancia que tiene en el control del peso corporal. Y después vimos las diferentes complicaciones que tiene la persona con obesidad, tanto en el adulto como en el niño. Vimos el índice de masa corporal, la importancia de registrarlo, ya lo vamos a ver de nuevo con los códigos CIE-10, eso es muy importante, por eso lo vamos a reiterar en la charla de hoy. Vimos lo que es la circunferencia o perímetro de la cintura, y vimos una clasificación que tiene que ver con el sistema de estratificación de obesidad de Edmonton para que se evalúe a los pacientes, a las personas que tienen un IMC de 30 o mayor de 30, y donde permitía clasificar a las personas en 5 categorías. Eso es para saber y ver el riesgo que tiene de acuerdo al tipo de estadio que tiene la persona, cosa que con el índice de masa corporal no lo podíamos individualizar. Quiero que traten de recordar, porque eso es lo que vimos el 29 de junio, lo traigo a colación porque ya ha pasado mucho tiempo. Hoy vamos a ver de nuevo la anamnesis, que es importante en el contacto con el paciente con obesidad, y también vimos lo que es el programa de atención integral de la obesidad, y hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es sesgo en obesidad. El sesgo de peso son todas las actitudes negativas y creencias sobre otros por su peso. La Organización Mundial de la Salud plantea que el sesgo de peso puede conducir al estigma de la obesidad. Ya vamos a ver qué quiere decir estigma. El 42% de los pacientes experimentan sesgo. Vuelvo a reiterar, son todas las actitudes negativas y creencias sobre otros por su peso. Es lo que nosotros pensamos, lo que piensa la gente, lo que piensa el profesional de la salud, sobre todo lo negativo que hay sobre la persona que tiene exceso de peso. Los profesionales de la salud suelen expresarlo mediante un trato despectivo, condescendiente e irrespetuoso, además de atribuir a todos los problemas de salud del paciente a su exceso de peso. Eso quiero que nos detengamos ahí porque es muy importante esta situación. Uno de los elementos
que más discrimina al paciente con obesidad, teniendo en cuenta el sesgo de peso, es el profesional de la salud. Eso es algo que se debe empezar a cambiar y ya vamos a ver cuáles son los elementos que hay que ir considerando, sobre todo para empezar a ver a esa persona que está sufriendo una enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad crónica y hay que empezar a nombrarla de otra manera, hay que empezar a nombrarla de persona con obesidad, no a decir el paciente obeso, sino decir paciente con obesidad o persona con obesidad. Ya tenemos diferentes elementos que hacen que es necesario tener a mano para evaluar un paciente con obesidad: tensiómetro adecuado, cintas adecuadas, balanzas adecuadas. El sesgo de peso asociado con el sobrepeso y la obesidad también podría representar una mayor amenaza a la salud del individuo que el aumento del índice de masa corporal. Quiero que se vean la importancia que tiene, que uno siempre relaciona IMC con mayor riesgo para la salud, pero se ha visto que el sesgo de peso, que está asociado con el sobrepeso y la obesidad, tiene también una amenaza importante para la salud del individuo. Acá tenemos algo que muchas veces se discrimina a los pacientes con obesidad, sobre todo las personas que han concurrido o que han tenido la posibilidad de viajar en un avión. El paciente con obesidad tiene que contratar 2 asientos porque no está contemplado para que el paciente con hiperobesidad pueda viajar en el avión. El sesgo de peso y la discriminación y el estigma se lo ve reflejado desde muy chico. Existe ese estigma desde muy pequeño y eso hay que empezar a trabajar con nuestros hijos. El estigma de la obesidad son todas las acciones contra las personas con obesidad. Eso genera exclusión, marginación e inequidades. Hay una frase que dice Linari que el discurso gordofóbico opera de manera prejuiciosa y estereotipada, asimilando el aspecto físico de las personas con rasgos de la personalidad, conducta o estilo de vida. Ese estigma y la discriminación que sufren impactan negativamente a nivel físico y psicológico. Quiero que ustedes vean el daño que se le produce a la persona que sufre de obesidad a medida de que transcurre el tiempo. Desde pequeño ya existe estigma, ya está estigmatizado desde muy pequeño y eso se ve el bullying que le hacen a los chicos desde que van a la primaria, desde el jardín de infantes, y eso se va sumando a partir de los años del desarrollo de su vida. Ese estigma y discriminación conduce a mayor riesgo de depresión, ideación suicidia y baja autoestima. Y vuelvo a reiterar lo que hablé de sesgo. Los profesionales de la salud son una fuente común de estigma. Eso es algo que tenemos de a poquito empezar a... Yo tengo el ejemplo, una anécdota que me contó una paciente con hiperobesidad que fue a ver un traumatólogo. Y el traumatólogo le dijo,
¿por qué ha llegado? Dice, ¿por qué ha llegado a este estado? ¿Por qué te ha abandonado? ¿Qué te ha pasado? Todos los problemas que vos tenés en las articulaciones son culpa del exceso de peso, es culpa tuya. ¿Por qué te ha abandonado? Entonces la paciente se ha sentido totalmente discriminada. Y eso es real y sigue existiendo a pesar de que se sabe que la obesidad es una enfermedad, pero el estigma sigue existiendo. Yo quiero que ustedes que están asistiendo a esta capacitación les lleven el mensaje a sus colegas o cuando vean una situación así traten de hacerle entender al colega de que se está manejando mal, porque todo eso está generando estigma. El paciente con estigma es un paciente que se vuelve solitario, se vuelve depresivo, se aísla de la sociedad. Es una situación ya agravada, o sea, de por sí, que el paciente con obesidad ya viene con su trastorno de salud mental, esta situación lo agrava aún más. El sesgo de peso y el estigma de la obesidad generan que el paciente tenga una mala imagen corporal, una baja autoestima, tenga sentimientos de inutilidad y soledad, que tenga pensamientos y actos suicidas, que sufra de depresión, de ansiedad, evitan la actividad física. Es muy común que el paciente le manden a realizar actividad física y el paciente siempre va a tener justificativo para no hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con lo que está padeciendo, con el sesgo de peso y con el estigma. Y también lo más grave, que evitan la atención médica. Al evitar la atención médica, el paciente no puede hacer prevención de las enfermedades asociadas a la obesidad, que ya vamos a ver. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Es muy grave, yo lo quise presentar en esta capacitación, la situación que vive la persona con obesidad, que es el sesgo de peso y el estigma. Yo quiero que ustedes le transmitan a sus colegas, los que no han tenido la posibilidad de esta capacitación, sobre la importancia de evitarlo. En el año 2022, en el World Obesity Day, uno de los parámetros era paremos el estigma y la discriminación en obesidad. ¿Cuál sería el papel apropiado en la atención primaria? Una de las formas es comunicarse con los pacientes sobre su peso y cómo controlarlo. Saber que el paciente tiene, por ejemplo, tiene 20 kilos de más y empezar a hablar sobre el peso, porque muchas veces lo que se hace es cuestionar el peso, sino al contrario, cómo empezar a trabajar con ese exceso de peso y cómo empezar a controlarlo. Ya vamos a ver que todo forma parte de un trabajo interdisciplinario. Motivarlos a participar activamente en el tratamiento. La motivación, la empatía es muy importante para que el paciente se enganche en un tratamiento. El punto 3 es muy importante, pedir permiso para hablar sobre los riesgos para la salud por su peso. No decirle, no, vos tenés, soy hipertenso porque está con exceso de peso, es culpa tuya. Si vos no bajás de peso te podés morir. Todo eso hay que ser muy cuidadoso y pedir permiso. Esos son conceptos modernos de la nueva guía de obesidad. El solicitar permiso, decirle al paciente, podemos hablar
sobre qué pasa con tu salud, si tenés exceso de peso, qué pasa con tu presión, qué pasa con tu azúcar en sangre, qué puede pasar con tus articulaciones, qué puede pasar con tu sueño. Y también hablar sobre los beneficios que el descenso de peso va a tener en su calidad de vida. Todo eso debe ser con total respeto. Se debe respetar al paciente con obesidad o a la persona con obesidad y siempre solicitar permiso. Luego enfatizar, poner en conocimiento que la obesidad es una enfermedad crónica. Muchos pacientes y muchos integrantes del equipo de salud todavía no la viven a la obesidad como una enfermedad crónica y que requiere control continuo. Utilizar, y esto es lo que vengo diciendo ya hace un rato, utilizar el concepto de personas o pacientes con obesidad, no pacientes obesos. Eso es muy importante, tener en la mente que la persona es una persona común que está con un exceso de peso, o es un paciente que tiene una patología que es la obesidad. No hablar de paciente obeso. Son los nuevos conceptos de la guía de prácticas clínicas que se están utilizando en todo el mundo. Lo otro que es importante, tener un lugar privado para pesar al paciente, tener una sala, no que esté en una sala común con otro tipo de paciente con otra patología y volverle a pedir permiso. Te puedo pesar porque muchas veces el paciente con obesidad tiene fobia a la balanza, no quiere pesarse. Entonces, si ese día no se quiere pesar, hay que aceptarle y no pesarlo, no obligarlo a pesar, solicitarle siempre con permiso. ¿Te puedo pesar hoy o preferís que te pese en la próxima consulta? Y por último, considerar el concepto del mejor peso. Siempre hay que buscar el concepto de un peso saludable, no el peso que el paciente o la sociedad quiere que baje. No, yo quiero bajar 15 kilos, quiero bajar 20 kilos, quiero bajar 25 kilos. No, hablar el concepto del mejor peso donde el paciente mejore su parámetro metabólico. ¿Cuál es el papel apropiado en la atención primaria? Volvemos a reiterar, abordar el sesgo de peso en los servicios de atención primaria, abordar a los pacientes con sensibilidad y empatía, es muy importante tener esa empatía con el paciente, que el paciente se siente que es contenido, enfatizar la importancia de un cambio de comportamiento realista y sostenible, o sea, buscar que el paciente eh, con la ayuda del equipo interdisciplinario modifique sus hábitos negativos, tenga conceptos realistas de su manejo del exceso de peso, que lo pueda sostener en el tiempo. Y reconocer la dificultad de lograr una pérdida de peso significativa y sostenible. Eso es importante, no es fácil, eso hay que hablarlo con el paciente va a tener sus dificultades, va a tener ganancia de peso, pero hay que lucharlo siempre. Es una enfermedad crónica y un tratamiento crónico. Es importante sensibilizar a los profesionales de la salud, a los educadores y los formadores de opinión sobre el impacto del sesgo de peso y el estigma de la obesidad en salud pública. Esto es algo que lo quería presentar antes de hablar de
de otras patologías relacionadas con la obesidad, porque todo esto no se habla y tiene una injerencia importante en el estado de ánimo del paciente con obesidad. Y también para que el profesional de la salud sepa lo que está pasando y la realidad de lo que está ocurriendo cuando el paciente no sufre el trato adecuado. Esto quería reiterar los procedimientos de atención, cómo sería la atención del paciente en los nodos de obesidad que se están constituyendo en la provincia. Para que exista un nodo de obesidad, debe haber por lo menos un médico clínico, un médico generalista, un licenciado en nutrición, un psicólogo, y si es posible, tener un profesional de la actividad física. El paciente concurre, es registrado en admisión y allí pasa a la consulta con el médico generalista o médico clínico y allí es derivado a salud mental y nutrición, y si puede recibir pauta de actividad física, sería lo ideal. Es muy importante generar talleres con grupos de pacientes, eso está comprobado, eso se lo hace. El paciente se siente contenido cuando trabaja con sus pares y esos resultados terapéuticos se lo evalúa a los 12 meses. Si en caso se ve que el paciente no avanza o tiene dificultades, se lo puede mandar a centros de mayor complejidad que tratan la obesidad. Cuando nosotros tenemos un paciente con el caso de obesidad mórbida, que ya vamos a ver cuáles son las características, ese paciente puede estar en el domicilio, puede ser un paciente ambulatorio, puede ser un paciente internado donde no haya especialista. Ese paciente, ¿cómo se detecta? En forma espontánea o a través de un familiar o a través de las redes de servicio. Ese paciente concurre a los nodos, puede concurrir a los nodos de obesidad que están constituidos, que se están constituyendo de a poco en la red, o acepta que el Centro Provincial de Trastorno Alimentario. CEPTA tiene criterios de admisión, que ya lo vamos a hablar. Una vez que entra CEPTA, recibe un tratamiento, lo mismo también puede recibir tratamiento en los nodos de obesidad. Si está tratado en CEPTA, ese paciente se le emite un informe que se le avisa al área operativa. Tenemos en CEPTA un equipo móvil que hace visitas, puede hacer visitas a pacientes que están postrados. Cuando el paciente tiene una urgencia, el paciente con obesidad mórbida se transforma, se utiliza el 107 con un móvil especial que es la unidad bariátrica y que lo deriva al nivel 3. También la unidad bariátrica va a servir para llevar al paciente cuando se hacen internaciones programadas y internaciones abreviadas. Las internaciones abreviadas son situaciones donde el paciente se lo interna 5 días, se le hacen todos los estudios y es una forma de hacer mucho más fácil el tratamiento, de evaluarlo al paciente y después se lo deriva de nuevo al domicilio, pero ya con ya tiene una serie de estudios y tiene un panorama mucho mejor del paciente. Y lo que se está evaluando también, que todavía no se está haciendo, es una internación domiciliaria en conjunto con el área operativa. ¿Cuáles son los criterios de admisión a CEPTA? Los pacientes son pacientes adultos o niños y adolescentes. En el caso de adultos, un IMC de 40 o más con comorbilidades asociadas a obesidad,
con IMC de 50 o más. En el caso de niños y adolescentes con obesidad mórbida. Estos pacientes pueden ser con o sin obra social y el ingreso lo realiza la trabajadora social de SEPTA. El tratamiento de la obesidad, como ustedes saben, es interdisciplinario. Interviene clínica médica, donde realiza la anamnesis y el examen físico, la dietoterapia, salud mental, actividad física, el uso de balón intragástrico, la cirugía bariátrica y la farmacoterapia. Yo voy a hablar fundamentos de estos puntos, todo lo que es dietoterapia, salud mental, actividad física, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Ya vamos a tener charlas con especialistas a su debido momento. ¿Cómo es la evaluación integral de la persona adulta con obesidad? Es muy importante conocer el perfil del paciente y las necesidades y cómo llega en el momento el paciente a la consulta. Hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, si hay antecedentes de obesidad, de hipertensión, de diabetes, cómo es, si existe o no un ambiente obesogénico. Recordemos que el ambiente obesogénico tiene que ver, entran en juego varios factores, donde hay disponibilidad y consumo de comidas rápidas, que son alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Hay una alta exposición a publicidad de este tipo de alimentos. Hay sedentarismo, gran sedentarismo, con un importante tiempo frente a las pantallas, tanto celular como televisión y computadora. Hay trastorno del sueño y generalmente esos pacientes viven en barrios con espacio muy disminuido, adecuado para realizar actividad física. Recordemos, en el caso del sueño, que eso lo vimos en la primera charla, el paciente tiene un aumento de grelina que favorece el consumo de alimentos, tiene una disminución de leptina y tiene una fatiga diurna. Esa fatiga diurna hace que el paciente disminuya el gasto energético. Dentro de los antecedentes personales, tenemos que tener en cuenta cualquier patología asociada a la obesidad. Además de la que hablamos, de la hipertensión, de la diabetes, tenemos apnea del sueño, osteoartrosis, lesiones en piel, intolerancia a la glucosa, patologías relacionadas con el estado de ánimo y cualquier situación que tiene que ver con patologías asociadas. Muchas de las patologías asociadas que tiene el paciente hay que investigar si no tienen relación con su cuadro de obesidad. Por otro lado, las condiciones socioeconómicas, hay que ver el nivel de ingreso, si es un nivel de ingreso bajo, medio o alto, cómo es la educación, si el paciente tiene un nivel primario, secundario, universitario o postuniversitario, cómo es la vivienda, la característica que tiene la vivienda, si tiene las mínimas condiciones de habitabilidad, y si ha tenido acceso a tratamientos, si ha tenido acceso a tratamientos, si los tratamientos han sido de qué duración y con qué profesionales y con qué tipo de profesionales se realizaron. En el caso de alimentación, hay que ver el tipo de alimentación, si es saludable o no. Muchas veces tiene que ver con la situación económica, ahora se agrava
con la situación que estamos viviendo en el país, donde todo lo que es saludable tiene un mayor costo, los horarios que come la persona, no es lo mismo una persona que tiene los horarios regulares para las 4 comidas, que personas que hacen guardias o personas que trabajan en fábricas, donde muchas veces tienen la comida o tienen que llevar la comida de su casa, la preferencia, el tipo de alimento. Volvemos a hablar del ambiente obesogénico en la alimentación. Con respecto a la salud mental, si el paciente tiene cuadros de ansiedad o depresión, ahí se puede evaluar con el test de Hamilton. El test de Hamilton es un test que se utiliza en clínica médica, que puede llevar al profesional entre 5 a 15 minutos realizarlo, y ahí va a tener una orientación si el paciente es ansioso o depresivo, y va a tener mucho más rápido la derivación a salud mental. Con respecto a las limitaciones para adoptar hábitos saludables, eso es muy importante. Una de las situaciones más comunes que se ven son las limitaciones económicas. También de tipo laboral, de tipo social, muchas veces en muchas sociedades, en muchas familias, la persona con obesidad se lo ve como algo saludable, cosa que no es así. Y por cuestiones familiares, muchas veces en la familia es familia del paciente con obesidad, entonces es muy difícil adoptar un cambio para decir, bueno, yo voy a bajar de peso y toda mi familia tiene exceso de peso, entonces resulta más complicado. Por lo que sigue es detectar formas de abuso y de adicciones. Es muy común en los pacientes con obesidad mórbida, antecedentes de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, antecedentes de adicciones. Hay que tener en cuenta drogas obesogénicos, si el paciente tuvo un tratamiento prolongado con corticoides, con antidepresivos. Ciertos antidepresivos hacen ganar de peso. En la edad de inicio de la obesidad es importante, si ha sido, no es lo mismo que el paciente es obeso desde muy pequeño, que es obeso en la edad adulto. La causa desencadenante pueden ser el embarazo, la lactancia, el cambio de estado civil, el cambio de trabajo. ¿Cuáles han sido los tratamientos realizados? Si los tratamientos realizados han sido a largo plazo, si han sido realizados por equipo interdisciplinario, si se han suspendido, cuál ha sido la causa. La historia del sueño, eso es muy importante, que lo hablamos recién, la duración. Cuando el paciente duerme menos de 7 horas de sueño, favorece la obesidad. Si presenta apnea, si usa psicofármacos para poder dormir. Evaluar qué opina la persona sobre su peso y las disposiciones para adoptar cambios. Esto es muy importante, sobre todo lo que vimos nosotros en el caso de cuando vimos sesgo y estigma. Hablar siempre, pedirle permiso a la persona, pedirle permiso para saber qué opina sobre su peso y si está dispuesta para adoptar cambios, porque uno como médico lo ve al paciente, lo ve que está con 20 kilos de peso y le dice, bueno, tenés que bajar de peso, pero el paciente está dispuesto a adoptar esos cambios. Con respecto a la actividad física, generalmente son pacientes con sedentarismo, hay que ver las horas pantalla que tiene, la posibilidad o la imposibilidad de realizar actividad física, y de nuevo vemos el caso de ambiente obesogénico.
Esto es muy importante, la mirada amable al recibir el paciente, demostrar empatía. El primer contacto con el profesional de la salud marca el rumbo del tratamiento. Si el paciente de entrada tiene un trato, si el profesional de entrada tiene un trato descortés o poco amable, seguro que va a ir al fracaso el tratamiento. La actitud inicial es muy importante, el acercamiento y la comunicación del médico u otro profesional de la salud son claves para obtener resultados satisfactorios. Se debe acercar con sensibilidad y empatía. Con respecto al examen físico, es importante solicitar permiso para tomar el peso, al igual para la talla, determinar un IMC, medir la circunferencia del cuello, determinar la tensión arterial, determinar la circunferencia de la cintura y observar presencia de signos de obesidad secundaria, como hipotiroidismo, Cushing, hiperinsulinismo, síndrome de ovario poliquístico. Esto quiero volverlo a reiterar, que lo vimos en la charla del 29 de junio, para que empecemos a estadificar a los pacientes, sobre todo utilizando el código CIE-10 en el formulario número 2, que es para adultos. En el caso de sobrepeso, cuando tenemos un IMC de 25 o 29.9, utilizamos el código E663. Esto es muy importante para que después informática levante los datos. En el caso de obesidad, con IMC de 30 a 39.9, los códigos son E66, E660 o E669. Cualquiera de esos tres códigos ya le va a estar indicando a informática para que lo tome como obesidad. En el caso del IMC de 40 a 49.9, es el caso de obesidad mórbida y el código es E668. Y cuando tenemos un IMC de 50 o más, es obesidad extrema, es el caso de hiperobesidad, y el código es E662. Tenemos como calidad de evidencia alta que hay una asociación entre IMC con eventos cardiovasculares, con mortalidad cardiovascular, con diabetes de tipo 2, con hipertensión arterial, con apnea del sueño, con osteoartrosis y depresión. O sea, con mayor IMC, mayor incidencia de eventos vamos a tener. En el examen físico tenemos el sistema cardiorrespiratorio, tenemos que tomar la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, evaluar signos de insuficiencia cardíaca. En el aparato gastrointestinal hay que hacer una palpación de hígado, signos de insuficiencia hepática, investigar litiasis vesicular. Es muy frecuente la litiasis vesicular en el paciente con obesidad. En el caso del músculo esquelético, en todo lo que es la parte muscular y el aparato óseo, hay que investigar osteoartrosis, gota, hay que ver el examen de la marcha. En el caso de piel, hay que investigar candidiasis, intertrigos, acantosis nigricans. En el caso de miembros inferiores, hay que ver linfedema, la presencia de linfedema, de insuficiencia venosa y de tromboflebitis.
Con respecto a los exámenes complementarios, vamos a tener el hemograma, vamos a solicitar dentro de las posibilidades, porque sé que en muchos lugares estudio de alta complejidad no se puede pedir, la glucemia, la anemia, un perfil hepático, un perfil renal, un perfil lipídico, función tiroidea, niveles de vitamina D. Recordemos que en los pacientes con, sobre todo con hipertensión, los niveles de vitamina D son bajos y una orina completa. Vamos a ver ahora la dietoterapia. La dietoterapia, recordemos que vamos a tener una capacitación, una charla especial de dietoterapia. Ahora vamos a hablar de los fundamentos. Los fundamentos es disminuir la grasa corporal, preservar la masa magra, disminuir los factores de riesgo cardiovasculares asociados a la obesidad, hipertensión, dislipemia, prediabetes, diabetes tipo 2, mejorar las comorbilidades asociadas al exceso de peso como apnea del sueño, artrosis, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, el riesgo neoplásico. Eso es muy importante. Eso quiero reiterar que hablamos en la primera charla, la incidencia de neoplasia en los pacientes con obesidad, como el cáncer de riñón, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de próstata. La incidencia es mayor si el paciente tiene obesidad. Establecer un vínculo saludable con los alimentos, mejorar la percepción corporal y lograr y mantener el peso objetivo. La disminución de peso. Se recomienda una reducción del 5 al 10% del peso de inicio en los 12 meses. Eso sería lo ideal. Se puede individualizar este objetivo según la presencia de comorbilidades en función del IMC previo del paciente. Si, por ejemplo, tenemos un IMC de 25 a 35, la pérdida de peso podría lograr como óptimo un 10% del peso inicial. Y si tenemos Disculpe, doctor, tiene silenciado el micrófono. ahora sí, Ahora sí, doctor. ¿no se estuvo escuchando? Solo unos segundos no se escuchó. Ah, bien. Bueno, como decía, esto sería lo ideal, pero lo real es buscar el objetivo de que el paciente tenga del peso de inicio entre un 5 al 10% de descenso de peso. Porque una cosa es lo ideal y otra cosa la realidad. En tratamiento nutricional no existe un único enfoque nutricional o un patrón alimentario ideal. Debe ser personalizado, adecuado a los gustos y preferencias de la persona con obesidad y debe ser seguro. Forma parte de un grupo interdisciplinario. Recordemos que hoy en día el concepto de bajar de peso, es decir, vaya a hacer dieta o vaya a hacer dieta y actividad física es incompleto. Hoy estamos hablando de la importancia de
el acompañamiento de salud mental. Por eso es importante el tratamiento interdisciplinario. La adherencia demostró ser uno de los factores más importantes para el descenso de peso y mantenimiento de este en el tiempo. ¿Cuáles son los temas de nutrición que se va a tocar cuando sea la charla correspondiente? Importancia de la clínica nutricional, herramientas de educación nutricional, introducción a la alimentación consciente y etiquetado frontal. Ahora vamos a ver cuáles son los aspectos psicológicos de la obesidad y sobrepeso. Los factores etiológicos que constituyen la personalidad: tenemos el alto neuroticismo y baja conciencia, la impulsividad, el estrés y la ingesta emocional. Los aspectos comportamentales que son importantes en salud mental: uno tiene que ver sobre la ingesta, que es comer como conducta automática, la adicción a la comida, el síndrome del comedor nocturno y el sedentarismo. Y por último, los aspectos cognitivos, que es la percepción, la memoria, los pensamientos, las emociones, los hábitos alimenticios y las relaciones de la persona con el alimento en su vida temprana. Hubo o hay esquemas maladaptativos tempranos, creencias irracionales y autoestima. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de ver actividad física. Vamos a parar unos minutos para hacer un café y después continuamos. Doctor, doctor, Sí. Hola. ¿escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bien, doctor. No se estaría viendo la presentación. Sí, sí, es que vamos a esperar unos minutitos. He pedido un break. Perfecto, doctor. Hacemos un break para que la gente tome un cafecito y ahí continuamos. Perfecto.